Buenas tardes, noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy a cargo del doctor Diego Moreno. A lo largo de la clase podrán participar con micrófono y cámara a fin de que la clase sea más dinámica. Como primer paso, para una mejor comunicación, les recomendamos aclarar su nombre y apellido. Posicionándose sobre su nombre, aparecerá la opción renombrar. De esta forma, podrán cambiarlo en caso sea necesario. Para que la clase se desarrolle de forma ordenada, recomendamos abrir el micrófono cuando quieran participar y luego cerrarlo para evitar que se produzcan ruidos ajenos a la clase. Por último, ante cualquier duda o dificultad, pueden escribirme por medio del chat privado para ayudarlos. Muchas gracias y cuando quiera, doctor, puede comenzar. Ok, buenas noches. Muchas gracias, Brian. Buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Moreno Velázquez. Yo soy médico veterinario de Colombia. En este momento resido en la ciudad de Medellín. Antes que nada, también quiero agradecer al doctor Mario, al doctor Marcelo, pues que han depositado la confianza en mí como docente del posgrado. Con gran orgullo doy esta temática porque pues me llena de mucho, pero mucha honra poder participar y tratar de evolucionar procesos que a lo largo de nuestro quehacer como anestesiólogos se vuelven a veces complejos. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo muy dinámico. Si tienen alguna duda, me van diciendo, me van contando, vamos resolviendo absolutamente todo. Si no lo sabemos, porque también puede pasar, bueno, lo buscamos y miramos a ver dónde lo podemos encontrar. Soy docente de la Universidad de Antioquia, soy docente de farmacología de la Universidad Cooperativa de Colombia, pertenezco al servicio de anestesiología del Hospital Veterinario de la Universidad de Antioquia. A lo largo del tiempo y del trayecto, para los que de pronto nunca han escuchado mi nombre, he hecho muchas cosas y prácticamente ya llevo en este quehacer alrededor de unos 12 años en anestesiología, creería yo. Y pues bueno, siempre nos queda mucho por aprender, siempre nos queda mucho por hacer. Y bueno, cualquier cosa me van diciendo y me van contando. ¿Todos me escuchan bien? Bueno, cualquier duda me van diciendo. Entonces vamos por acá. Dentro del contenido que vamos a hacer el abordaje hoy, pues encontramos algunas generalidades de ese paciente convulsivo que a veces nos llega a nuestro servicio de urgencias o que a veces nos llega a nuestro servicio de quirófano o a nuestro servicio de anestesiología. Algunas consideraciones específicas, algo de farmacología, vamos a hablar algo de preinducción, algo de inducción, de mantenimiento y un anexo muy bonito que pues lo traje como para discutirlo con todos y hablar de algunos procedimientos que usualmente hacemos en el paciente convulsivo, como resonancia magnética, como tomografía axial computarizada, como electroencefalografía, como potenciales evocados. Entonces, pues traje algunos videos, algo de mi experiencia, y bueno, pues vamos así construyendo pues todo el conocimiento, ¿cierto? Dentro de las generalidades, pues debemos entender y tener claro que toda actividad convulsiva está asociada al incremento del flujo sanguíneo cerebral, ¿cierto? Que por sus siglas en inglés es CBF, y también está asociado a la tasa metabólica de oxígeno cerebral, que es CMR o2. La actividad convulsiva de por sí usualmente puede presentar un potencial riesgo de asfixia en nuestros pacientes. A veces se nos llega a presentar, porque esto es normal que pueda suceder, es que en el mismo examen diagnóstico que se le está haciendo al paciente convulsivo, convulsione. Y si no tenemos a la mano un tubo endotraqueal, un laringoscopio, una fuente de oxígeno, ¿cierto? Una bomba, reservorio o un ambú, pues el paciente puede tener un riesgo de broncoaspiración. Yo diría que la mayoría de procesos que a veces suceden en anestesiología hacen parte
del exceso de confianza. Como le digo siempre a mis estudiantes de maestría, porque soy tutor de maestría también, y a veces a mis estudiantes de pregrado, cuando no podemos controlar las variables, pues cualquier cosa nos puede pasar y lamentablemente solo tenemos dos opciones. No somos como el cirujano. El cirujano de por sí tiene miles de opciones y pues yo lo coloco siempre en el punto. ¿En qué punto? Que este cirujano normalmente al tipo llega su paciente y llega el paciente para el servicio de cirugía, pero este pacientito puede que presente durante el proceso mala cicatrización, que hubo dehiscencia de esos puntos, que se contaminó la herida, que se mordió la herida y se abrieron los puntos, que por mal cuidado hubo una manipulación exagerada por parte del propietario, por el mismo paciente y se generó un seroma. Entonces empiezan a generar algunas complicaciones, pero que al final de cuentas el paciente bien, todo bien, no ha pasado ningún problema. En cambio nosotros como anestesiólogos solo tenemos dos opciones. Y yo siempre lo coloco así, aunque suene muy cruel. La única opción es la vida y la otra opción es la muerte. No podemos equivocarnos. Quizás de las profesiones que más te exigen a ti dentro del contexto de la medicina, de tener casi que todo con una lista de check-in o casi que todo protocolizado en la anestesiología. Y solo tenemos dos opciones. Entonces, a veces el exceso de confianza caemos. Y yo siempre digo, hey, nunca exceso de confianza, pero tampoco miedo a la anestesiología. La anestesiología de por sí es una rama muy bonita y yo le tengo mucho respeto, pero muchísimo a lo que soy hoy, porque eso me ha podido llevar a muchos más procesos. Dentro de esa actividad convulsiva, también se puede inducir daño del tejido cerebral, ¿cierto? Un paciente que convulsione normalmente puede llegar a ese punto e incluso llevar a una lactoacidosis o una acidosis láctica. También se pueden incrementar algunos requerimientos tanto de la energía cerebral, de la presión sanguínea arterial, y ya vamos a ver por qué juega un papel importante la presión arterial, ¿cierto? Y la osmolalidad del fluido cerebroespinal, por sus siglas en inglés, SECF. Puede también haber un incremento de la presión venosa cerebral y acelera algunos procesos de utilización del ATP, de energía, posteriormente llevando a estados de glicólisis y posterior la oxidación, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Este journal me parece que es muy bonito, hay muchas cosas de anestesiología, se llama Clinician Brief, es gratis, lo pueden encontrar para todos. Vamos a ver algunos papers, si los necesitan, con gusto se los voy a ceder, no tengo ningún problema, me dan sus correos, me escriben al correo, y con gusto, porque yo siempre he dicho, la información tiene que ser universal, porque todo está escrito en un libro, todo está escrito en un paper, entonces con gusto se los puedo ceder. Entonces, cuando normalmente nos enfrentamos a esos pacientes que tienen injuria traumática cerebral o que tienen un antecedente convulsivo, pues nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Un término clave que yo quisiera que se fueran con este término en la clase, en el seminario de hoy, es la presión de perfusión cerebral. ¿A qué es igual esa presión de perfusión cerebral? ¿Cierto? Es igual, miremos por acá, utilicemos esta plumita, miremos por acá, perfecto, entonces aquí, perfecto. Entonces la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Son dos cosas que nosotros debemos tener muy importantes, ¿cierto? La primera y la segunda. Presión media, ¿cierto? Arterial y presión intracraneal. ¿Qué debemos saber de esto? Los factores que influyen
netamente, para que la presión intracraneana aumente, pues indiscutiblemente es un sangrado dentro de la caja craneana o dentro de la bóveda craneana, ¿cierto? Un sangrado puede llevar a incrementar esa ICP o esa presión intracraneana. ¿Qué más nos puede llevar a incrementar esa ICP? Un edema cerebral. Y a pesar de que nuestros pacientes, a excepción de que lleguen con un TEC, ¿cierto?, con un trauma cráneoencefálico, pueden manifestar cualquiera de las dos opciones. Pero no solamente recibimos estos pacientes, porque normalmente si hablamos del TEC, estamos muy ligados, que es el paciente de emergencias. Es el paciente que a veces lo recibimos y posteriormente hay que ingresarlo sí o sí a una cirugía de control de daños, ¿sí? O a estabilizar el paciente y posteriormente darle como una segunda oportunidad en el contexto de las características hemodinámicas. Pero sí recibimos muchos estos pacientes que tengan algún tumor o alguna neoplasia en la bóveda craneana o en la misma masa encefálica. Y esto contribuye a que se aumente la presión intracraneana. Por lo tanto, si hay aumento de la presión intracraneana, ¿qué pasa? Se colapsan las venas, ¿cierto? Indiscutiblemente, lo que pasa acá, miren cómo está entrando la presión arterial y mire cómo pasa ese colapso posteriormente si esa ICP se aumenta. Hay un colapso del flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, hay un detrimento, una disminución en la presión de perfusión cerebral. Entonces, eso es súper importante, porque uno tiene que ver con el otro. Y indiscutiblemente se reduce el flujo sanguíneo cuando se incrementa esa ISP. Entonces, para mí es muy importante el paciente que está siendo sometido a anestesia. Hay formas de controlar la ICP. Claro, fármacos que no me aumenten la presión intracraneana. Conocemos uno siempre por sí. Cuando nos hablan de, hey, aumento la presión intracraneana, hablamos directamente de la ketamina, ¿cierto? Pero quizás hay más fármacos, que los vamos a ver un poco más adelante, que también nos pueden llevar a algunos procesos. La keta, obviamente, a mí me encanta este fármaco, sin embargo, ya tiene unas propiedades muy bonitas, pero también tiene unas propiedades que hay que saberlas al momento del uso y el manejo en el paciente convulsivo, si realmente es necesaria o no es necesaria. Pero también yo sí puedo controlar la presión arterial media con la mayoría de fármacos. Recuerden que hay cuatro formas o cuatro causas por las cuales se disminuye la presión arterial en el paciente anestesiado, ¿cierto? La principal, pues una de las principales es vasodilatación, ¿cierto? La otra, indiscutiblemente, hipovolemia. La otra, lac contractility, disminución en la contractilidad cardíaca, y las arritmias. Quizás son de las cuatro principales causas. Y si yo sé por dónde viene, como dicen a veces, algún dicho un poco coloquial, yo creía que es muy latinoamericano, por dónde viene el agua al molino, yo voy a entender realmente si hay un cuadro hipotensivo, a qué puede ser contribuido ese cuadro de hipotensión de mi paciente. Entonces, es importante mantener una buena presión arterial, que no se me aumente la presión intracraneana, para así yo tener una buena presión de perfusión cerebral. Recuerden que normalmente la presión intracraneana en un paciente no debería exceder más o estar menor a los 15 milímetros de mercurio. La normalidad sí, es discutiblemente de 0 a 10 milímetros de mercurio, pero pues no debería exceder más de esto, para no tener
problemas. ¿Listo? 3 escenarios que usualmente vivimos en el contexto de nuestros pacientes que pueden ingresar a los procedimientos anestésicos. El primero es un paciente indiscutiblemente normal, ¿cierto? Paciente normalito, presión intracraneana de 5 milímetros de mercurio, súper bien, una presión arterial media de 70. En el contexto de la anestesiología, y esto ha venido cambiando desde hace un poco para acá, me acuerdo que muchos de mis maestros era, hey, tenés que mantener mínimo una presión intracraneana aproximadamente de 55 milímetros de mercurio. Me decían eso, 55 milímetros de mercurio. Ahora, en el contexto de la anestesiología, deberías mantenerla, deberían mantenerla mayor a 70 milímetros de mercurio para garantizar una buena perfusión. O sea, prácticamente mira que se excede casi que 15 milímetros, pero sería lo mejor. Sería lo mejor mantenerla entre 65 y 70 milímetros de mercurio. Entonces, tener una presión arterial en el paciente anestesiado de 70 milímetros de mercurio me parece súper óptimo. Con esto nos va a dar una presión de perfusión cerebral alrededor de 65 milímetros de mercurio. Y esto es lo que normalmente esperaríamos en un paciente súper sano, ¿cierto? Acá ya empiezan a verse, pues empiezan a manifestarse desde otro punto de vista lo que debemos entender. Primero que todo, si hay un artefacto, llámese líquido, ¿cierto? Llámese líquido, o llámese una neoplasia, ¿cierto? Esas dos. ¿Qué hacen? Normalmente la masa encefálica, que en este patrón o en esta gráfica es como esto azulito, ¿cierto? La masa encefálica. Aumenta. Entonces, si aumenta la masa encefálica, miren que a pesar se mantiene la presión intracraneana, se mantiene la presión arterial media, pero disminuye indiscutiblemente la presión de perfusión cerebral y el fluido cerebroespinal es desplazado. Entonces, esto no es bueno. Y esto a veces es lo que sucede cuando llegan nuestros pacientes, porque nuestros pacientes tienen una masa en el encéfalo y posteriormente hay que anestesiarlos. Y nosotros no sabemos ni cómo está su presión intracraneana. Podemos medir la presión arterial. Si tenemos una válvula de Hawking, podemos medir la presión intracraneana. O si de pronto hay unos métodos como no tan directos y no tan invasivos, vamos a medir el tamaño del nervio óptico por medio de ecografía y mirar si hay algo de edema. Entonces esto es importante. O vamos a hacer una ecografía netamente cercano al atlas, ¿cierto? Entonces todo esto nos contribuye a ver qué tan aumentada podría estar esa presión de perfusión tisular. Entonces, al estar disminuida la presión de perfusión tisular, se disminuye todo el flujo sanguíneo al cerebro. Y no es bueno, porque ya tenemos una masa y empezar a generar cuadros de necrosis y de apoptosis o cuadros que no contribuyen netamente al desarrollo neurológico del paciente, pues no es lo mejor. Y peor este escenario, si es de los peores que puede existir. Este escenario es el típico paciente que llega con un TEC y llega con la bóveda craneana abierta. Pues claro, la presión intracraneana es súper elevadísima. Miren que acá está en 20 milímetros de mercurio. Una presión arterial tratamos de tenerla más o menos estable, pero se disminuye netamente la presión de perfusión tisular y se desplaza aún más todo el fluido cerebroespinal. Entonces, este escenario sí que es peor. Entonces, quizás nos movemos de este punto
a este punto en los pacientes que usualmente pueden presentar convulsiones, ¿cierto? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La autorregulación, por medio, si hay colapso o si hay dilatación, vasoconstricción o vasodilatación arterial, depende del flujo cerebral, ¿cierto? Versus, démosle acá un momento. Bueno, espero me estén escuchando, ¿cierto? Todo hasta el momento en orden. Listo. Perfecto. Entonces, tenemos un eje que en este caso hace referencia al flujo sanguíneo cerebral y el otro eje hace referencia a la presión en milímetros de mercurio. Lo que usualmente yo quiero en este paciente es que se mantenga una presión no menor a 50 milímetros de mercurio y no mayor a 150 milímetros de mercurio. Lo mejor es que esté como en este rango, como en este otro, que esto básicamente que iría como de 70, casi que a 90 milímetros de mercurio, que sería una presión arterial media súper buena. ¿Cierto? ¿Qué pasa? A medida que se aumenta la presión, llevamos al paciente quizás a un aumento del flujo sanguíneo, pero estamos forzando al paciente a presentar, obviamente hay un incremento en el flujo, pero podemos presentar algo que se conoce como edema vasogénico. Entonces no es tan bueno que el paciente con características convulsivas genere cuadros hipertensivos. No es bueno. Y también, por el otro extremo, no es bueno que el paciente con características convulsivas tenga un flujo sanguíneo cerebral muy bajo, ¿sí? Menor a 50 ml. ¿Por qué? Porque usualmente puede generar patrones de isquemia. Entonces, ni mucho es bueno, ni poco también. Entonces, por eso prácticamente que uno de los factores o de las variables que ustedes deben controlar cuando hacen un procedimiento, ya sea una sedación, porque a veces los procedimientos necesariamente no contribuyen a que tenga que anestesiar el paciente para realizarle pues una cirugía de columna. No, quizás el paciente viene para un examen diagnóstico como un TAC y eso puede durar 10-15 minutos. O puede ser un examen más largo que sea una resonancia magnética y posteriormente el paciente dure 1 o 2 horas anestesiado. Entonces hay procedimientos cortos que se podrían controlar y por lo tanto llevar una regulación como más equilibrada. Y lo mismo ocurre acá. Cuando hablamos de equilibrio, ocurre en este punto. Entonces, si aumentamos la presión arterial de CO2 que está manifestada acá en kilopascales, obviamente si hay un aumento de ese CO2 en el paciente, que yo lo puedo estar midiendo con el entidad de CO2 de mi canógrafo o haciendo unos gases arteriales, ¿por qué no? Yo puedo estar viendo que ese paciente quizás esté entrando en un cuadro hipercálmico. Y la hipercapnia indiscutiblemente lleva a la vasodilatación. Pero al llevar a la vasodilatación puede que aumente el flujo sanguíneo cerebral. El dilema es que un paciente vasodilatado tampoco es lo mejor, porque normalmente estos pacientes, el cerebro o el tejido cerebral tiene una predilección altísima por el CO2 y esos pacientes contribuyen en una disminución en la tasa metabólica. Entonces no es tan bueno. Y tampoco es tan bueno que se me disminuya tanto el CO2. Porque si me disminuye mucho el CO2, el paciente sí puede entrar en una vasoconstricción.
Y al entrar en una vasoconstricción, quizás de las cosas que más ocurren es que se disminuye obviamente el flujo sanguíneo cerebral. Entonces tampoco es bueno. Entonces yo siempre he dicho, dos cosas que ya estamos aprendiendo y que debemos practicar es presión arterial, preferiblemente sobre 70 milímetros de mercurio, y un buen entidad de CO2, que sabemos que el entidad de CO2 puede ir de 35 a 45 milímetros de mercurio. Entonces son dos cosas que yo podría controlar. ¿Por qué? Porque pues yo tengo este tipo de monitoreo en mi clínica. Entonces eso es indiscutible y es muy indispensable. Factores que tengo, que debo reconocer netamente, pues sabemos que si hay un aumento en esa presión intracraniana, pues disminuye indiscutiblemente la presión de perfusión cerebral, posteriormente va a generar un cuadro hipóxico, ese metabolismo o esa hipoxia me va a llevar a un cuadro isquémico, puede haber una lactoacidosis, ¿cierto? Es muy importante controlar el pH, es muy importante controlar el CO2, esa presión parcial de oxígeno, porque yo sé que con un aumento netamente del CO2 va a haber vasodilatación, la vasodilatación me puede provocar lo que se llama angioedema, ¿cierto? Disminución, o perdón, aumento en ese fluido o en esa resistencia vascular que puede estar manifestado también de forma adyacente al aumentar esa presión intracraniana. Entonces son cosas que normalmente debo estar controlando. Este paper me pareció súper bonito del año 2012. Quizás son algunas referencias un poco viejas, pero no quieren decir que sean malas, porque es una revisión. ¿Qué nos dice? Usualmente, un paciente que presenta un episodio convulsivo pueden pasar durante el transcurso del tiempo por varios procesos, ¿cierto? Entonces, si normalmente el paciente está presentando una convulsión generalizada, si hacemos una electroencefalografía, a veces podemos encontrar algunos picos manifestados en algunas ondas beta, quizás en algunas ondas alfa, ¿sí? Si quizás solo es mioclonía, puede que normalmente esas convulsiones sean un poco más distantes, pero al final de cuentas, esas fases donde el paciente está convulsionando, puede haber aumento del lactato, que es como lo que más quiero que lo tengan acá claro, y aumento de la glucosa. Quizás estos pacientes de por sí que nosotros anestesiamos, y por eso a veces yo estoy muy en contra, porque estos pacientes tienen unos ayunos súper prolongados. Hay unas guidelines que me imagino que ya todos conocen de ellas, del año 2020, donde habla un poco de esos ayunos que hay que tener con el paciente. Entonces, tiene unos ayunos prolongados, de por sí ya están acidóticos, ¿cierto? Y contribuir al aumento del lactato secundario al mismo proceso convulsivo que quizás yo de manera iatrogénica le pueda estar causando al paciente, no es lo mejor. Y lo otro es que, bueno, puede haber un aumento de la glucosa, pero si el paciente no tiene una reserva de glucosa, pues obviamente vamos a generar lo contrario, puede que haya procesos hipoglicémicos. Y tampoco es bueno porque también sabemos que el paciente con unos ayunos súper prolongados y posteriormente manifestar estos cambios no son lo mejor. Ya era una fase quizás de mioclonía o de que no haya un estímulo netamente convulsivo y que el paciente no lo haga constantemente y esté más controlado, pues podemos estar manifestando disminución en la glucosa, disminución en el pH, pero se sigue aumentando el lactato a medida que va pasando el tiempo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Con respecto al metabolismo cerebral y al daño que puede haber en el encéfalo netamente, ¿cierto? En el paciente no convulsivo, pues puede durar mucho tiempo ese paciente, a pesar de que venga controlado, pero que el daño no esté
realmente muy controlado. Pero si son muy repetitivos, obviamente el daño va a estar muy ligado y va a tener muchos problemas. Con respecto a ese metabolismo cerebral, debemos entender que usualmente todos los pacientes que son sometidos a procedimientos anestésicos y que hay que utilizar fármacos, eso influye mucho porque si el paciente, dentro de las características que para él han sido normales, venir convulsionando hace 2 meses o hace 2 años o hace 5 años que lo viene haciendo esporádicamente, a pesar de que esté consumiendo algún fármaco, algún barbitúrico, algún gabapentinoide, alguna benzodiazepina, ¿cierto? Alguno de estos fármacos que previenen esta aparición de las convulsiones que sean muy, muy cercanas, indiscutiblemente todo el metabolismo tiende a generar una disrupción y cuando hay utilización de esa glucosa en ese metabolismo, usualmente puede haber una disminución de ese fluido cerebroespinal. Y eso no es tan bueno para el paciente porque cada vez que el paciente convulsiona y hace esa transición de estar bien y de un momento dado convulsiono, disminuye ese flujo sanguíneo cerebral y no es bueno para el paciente desde el punto de vista de la utilización del oxígeno y desde la producción de radicales libres. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo sucede con el aumento en el lactato. Entonces eso es importante saberlo. Quizás de las cosas que más hago en el contexto del paciente convulsivo, obvio, siempre van a haber unos exámenes preanestésicos. Porque como les digo, necesariamente no, el paciente no debe estar siendo sometido a una cirugía, puede ser un examen diagnóstico o incluso no tiene que ver ni siquiera con el mismo proceso convulsivo, puede ser un examen diagnóstico tipo ecografía, o puede ser una ultrasonografía, o puede ser un RX, ¿cierto? Entonces eso también debemos tenerlo en cuenta en tiempos. Quizás de los papers más bonitos que me ha tocado leer en mi vida es este del doctor Steve Hastings, un señor de la Universidad de California, Davis. Un sueño de universidad, un sueño de facultad. El señor se dio la lucha en el año 2006. Ya ha pasado muchísimo tiempo, desde 2006 hasta acá, casi que 17 años aproximadamente. El tipo se dio la lucha para hacer una comparación de los efectos cardiovasculares y pulmonares de algunos sedantes, agentes anestésicos, drogas anestésicas en el paciente con trauma. Y fue mucho lo que él pudo comparar, ¿cierto? Porque a veces nosotros no lo tenemos claro. Como hay dos factores que influyen netamente en la presión arterial, ¿sí? Entonces vamos a recordarlos. Recordemos primero que el cardiac output o el gasto cardíaco, ¿cierto? El gasto cardíaco usualmente él deriva de dos procesos. De la frecuencia cardíaca por el stroke volume o por el volumen de eyección sistólico, ¿cierto? Si yo tengo una buena frecuencia cardíaca, mi gasto cardíaco puede estar bien a pesar de que no tenga un buen volumen de eyección sistólica. Eso es importante porque juntos se compensan. Pero debo tener en cuenta que la presión arterial en el paciente es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. La resistencia vascular sistémica debemos también tenerla muy, pero muy presente, porque va a depender de esa poscarga y de la contractilidad de esos tres factores indiscutiblemente. Entonces son cosas que yo debo partir. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante mantener una buena presión arterial en el paciente convulsivo. Y así no sea convulsivo, porque de todas maneras la presión arterial para mí es algo que juega un papel indiscutiblemente muy importante en todos mis pacientes que han sido sometidos a anestesiología. Y veía, porque me gusta traspolar muchas cosas y pues
gracias a Dios, hago parte también de la Facultad de Medicina de mi universidad y con ellos hago parte en el laboratorio de simulación. Y es muy bonito porque trabajo también con médicos humanos y ellos tienen tan protocolizado y tan estandarizado ciertos procesos que me parece que en veterinaria se pueden hacer cosas muy interesantes. Y uno de ellos es la presión arterial en el paciente anestésico. ¿Por qué? Porque ya ellos saben, y esto sí como un dato para que lo tengan muy presente, ya ellos saben que si yo dejo soportar el paciente más o menos de 12 a 3 minutos de una diferencia, o sea, esto quiere decir de 9 a 15 minutos, un proceso hipotensivo, indiscutiblemente puedo llevar al paciente a una falla renal aguda, puedo llevar al paciente a una arritmia cardíaca, o puedo llevar al paciente a un patrón netamente de necrosis cardiovascular, esos patrones que a veces, esos focos de necrosis en el miocardio, que contribuyen probablemente a un infarto. ¿A cuántos de nuestros pacienticos quizás no les hemos dejado bajar la presión por 15, 30, una hora, ni siquiera medimos la presión? Y al final de cuentas decimos vivió, pero vivir a razón de qué. Eso es importante que nosotros nos llevemos esto y lo tengamos presente. Y miren que no tienen que ser seguidos esos tiempos. Pueden ser 5 minutos, hipotensión, posteriormente a la hora manifestó otros 5 minutos y posteriormente a la hora pudo haber manifestado 3 minutos, 13 minutos, con eso tiene. Entonces hay que tenerlo en cuenta desde ese punto de vista. Entonces el doctor Steve Haskins, él dijo, hey, el gasto cardíaco puede disminuir por un pobre llenado diastólico, una pobre contractilidad miocardíaca, bradicardia, arritmia, vasoconstricción, propofol, barbitúricos y alfa-2 adrenérgicos. Entonces miren que pueden ser fármacos que yo puedo utilizar en mi quehacer en el paciente convulsivo. Hey, es que este paciente está convulsionando y quizás de la segunda línea de los fármacos, yo tengo ese derivado alquifenólico que se llama propofol. Hey, no, coloquémosle un bolo de 3 miligramos por kilogramo intravenoso, pero quizás ese bono disminuye el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco y no tengo una buena resistencia vascular sistémica, la presión arterial se va a bajar. Si la presión arterial baja, va a disminuir la presión de perfusión cerebral y eso no es bueno para el paciente convulsivo. Solamente con utilizar un fármaco como el propofol. Entonces, miren lo importante, y como le digo a mis estudiantes también de farmacología, antes que nada, nosotros de ser un anestesiólogo, porque la palabra es muy bonita, pero abarca muchas cosas. Antes de que yo pueda ser un anestesiólogo, yo tengo que ser un buen farmacólogo, tengo que ser un buen semiólogo y tengo que ser un buen fisiólogo para entender qué puede estar pasando en el proceso. Lo mismo, acá en la presión arterial se puede disminuir por la hipovolemia. Si el paciente viene con un ayuno super hiper prolongado de más de 12 horas, ¿cierto? Y quisiera tomé una vía ni le coloqué unos líquidos a ese paciente, sino por el contrario, contribuí más a su acidosis y le coloqué la solución mal llamada fisiológica, cloruro de sodio, pues contribuí a la acidosis del paciente, dañé un poquitico más el riñón y posteriormente seguramente no voy a hacer absoluta con nada de esa solución, entonces voy a tener un cuadro de hipotensión. Y esa vasodilatación por pobre gasto cardíaco. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta desde ese punto de vista. Léanse en este paper, dice cosas súper interesantes y muy bonitas de muchos fármacos. Dentro de las consideraciones, de que estábamos hablando solo de generalidades en este paciente convulsivo, pero bueno, ya cada vez nos vamos adentrando y vamos entendiendo algunas cosas importantes. Si va bien, si va
saliendo alguna pregunta, me van comentando, me van diciendo, con gusto la resolvemos. Si no la conocemos, pues buscamos la fórmula, le preguntamos a alguien, porque así es el conocimiento. Me parece que es muy bonito cuando todos contribuimos a hacerlo. Entonces, no es común que un paciente bajo anestesia general presente convulsiones. No es común. Pero se pueden presentar muchos casos y ya vamos a ver algunos y ya voy a nombrarles algunas cosas como muy específicas. Debemos tener en cuenta el historial de episodios convulsivos, si solamente convulsiona una vez a la semana, si convulsiona una vez al día, si convulsiona una vez al mes, porque todos estos pacientes son diferentes, todos ellos son diferentes. La frecuencia, el tiempo, hey, ¿cuánto está durando tu perrito convulsionando? No, doctor, dura 30 segundos. O no, doctor, mira, ya lleva 5 minutos. Pues eso es muy importante al momento de la evaluación preanestésica. Y es muy lindo porque estos pacientes tienen que ser evaluados preanestésicamente y debemos hacerlo. En mi universidad es súper chévere porque todos los pacientes que van al servicio de cirugía se evalúan preanestésicamente. Si vayan para un procedimiento electivo, pero todos se evalúan. Entonces eso es súper chévere conocer todos estos hallazgos. Los hallazgos imagenológicos previos al diagnóstico, si hay una resonancia, si hay una radiografía, si hay un TAC, si hay una electroencefalografía, o solamente viene así de primera vez, que a veces también pasa eso, ¿no? Está convulsionando, viene con, yo qué sé, con pregabalina, con lírica, con ácido valproico, con fenobarbital, y viene así convulsionando y nada que para. Ah, bueno, entonces miremos a ver qué puede estar pasando. La información de los fármacos antiepilépticos. Eso es súper importante, porque quizás de los fármacos que yo menos le quite a los pacientes para realizar un procedimiento tanto en resonancia, en radiografía, en TAC, son los fármacos antiepilépticos. Si va para electroencefalografía, sí se lo retiro. Porque este paciente, entre comillas, debería presentar como lo más normal posible de su fisiología, a pesar de que yo sé que está convulsionando. Pero en ese tipo de pacientes sí lo debemos retirar. Debe estar preferiblemente despierto, ¿sí? Es por eso es que a veces se dificulta, porque con el neurólogo, con uno de los neurólogos que trabajo, él, por ejemplo, dice, hey, no, nada de propofol, nada de midazolam, nada de diazepam, utiliza un alfa-adrenérgico, y pues alfa-adrenérgico hay opciones, ¿sí? La silacina, la medetomidina, y la que me encanta a mí, que es la desmedetomidina, pues, desde la abuela hasta la hija. Entonces, eso es importante conocerlo en ese proceso, porque así mismo nos estamos dando como un historial de ese paciente con respecto a su proceso. Cuando hablaba de este punto, que no es común que un paciente bajo anestesia general presente convulsiones, pues ya me han pasado dos cosas. Este paper me pareció súper bonito, un poquito viejo, del año 2010, realmente nos queda a todos presentes. Usualmente no deberíamos presentar algunos papers, algunos reportes de caso que sean más de 5 años a la fecha a la cual estamos haciendo la producción, ¿cierto? Pero me pareció súper interesante traerlo porque hay pocos casos que se describen en veterinaria. Y por ejemplo, esto me pareció súper bonito, porque durante un procedimiento anestésico, eso es un border collie que fue sometido, utilizaron propofol, ketamina y metadona. Y el paciente presentó convulsiones secundario al mismo proceso farmacológico que se utilizó. Entonces, miren que sí es probable
que el paciente manifieste convulsiones o un estado epileptiforme en ese momento, secundario al mismo proceso farmacológico. Y lo otro es, ¿qué tantos de estos fármacos, cierto? De la metadona, de la ketamina, del propofol, ¿cierto? Pueden presentar o pueden tener un efecto terapéutico anticonvulsivante. ¿Qué tanto? Eso es importante saberlo, porque a veces nos casamos que la primera línea que yo debo utilizar en el paciente convulsivo, indiscutiblemente, es el diazepam. Eso lo dicen las guidelines del fármaco gold estándar para el manejo en el paciente convulsivo, el diazepam. Pero el diazepam es bueno para todos los procesos. Vamos a verlo. Entonces eso es importante. Y me sucedió otro caso en electroencefalografía que fue algo triste, porque el paciente tenía un tumor extremadamente gigante en uno de los lóbulos encefálicos. Y el paciente iba para electroencefalografía, pero los secretarios se demoraron demasiado en hacer ese tipo de exámenes, obvio. Ellos hicieron en un principio una tomografía axial computarizada y salió que tenía una masa muy pequeñita, ¿cierto? Pero el paciente convulsionaba constantemente y así fue como durante 10 meses. Como ya sabíamos que tenía la masa, no tenían costos suficientes para repetirle el TAC. Entonces decidieron hacerle una electroencefalografía. Y en la electroencefalografía nos dimos cuenta que esa masita no era tan pequeñita hace 8 meses, ya era una masota gigante. ¿Y qué pasó? En la electroencefalografía presentó convulsión. Cuando convulsiona el paciente en el proceso electroencefalográfico, para el proceso netamente, a pesar de que, entre comillas, no estaba anestesiado, pero sí estaba sedado. Entonces esos pacientes sí pueden. Entonces no es una camisa tan de fuerza que pueda presentar convulsiones en ese tipo de procesos. Lo otro es que no tenemos las herramientas, ¿cierto? Dadas para ver, quizá no tengamos un índice biespectral o un BIS en nuestro trabajo, ¿cierto? Para estar haciendo un monitoreo constante, pero seguramente sí presentan convulsiones. Entonces debemos tener en cuenta los fármacos antiepilépticos, algunos que incrementan la inhibición del neurotransmisor GABA, otros que influyen netamente en el calcio y en el sodio, otros que disminuyen en el glutamato y en el aspartato. Un neurotransmisor inhibitorio, el neurotransmisor excitatorio. En pacientes con antecedentes de epilepsia bien controlada, se recomienda la medicación antiepiléptica durante todo el periodo perioperatorio, a excepción de la electroencefalografía. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Esto lo dice quizás una de las Biblias de la anestesiología para nosotros los veterinarios, ¿cierto? En el año 2015. ¿Qué tenemos en cuenta en la preinducción o qué nos dice usualmente que debemos utilizar en nuestros pacientes? Entonces, miren lo que tenemos acá. Dentro de los fármacos que podemos utilizar en ese periodo preinductivo, obvio, tenemos el maleato acepromacina, esa fenotiacina amada y odiada por muchos. Sin embargo, parece ser que su efecto sobre la presión intracraniana es nulo y su efecto sobre el umbral convulsivo es nulo. Pero hay un paper súper bonito y muy interesante en pacientes que fueron sometidos a procedimientos ortopédicos y que utilizaron acepromacina con historial convulsivo del año 2016 y los pacientes no presentaban convulsiones a pesar de que estuvieran medicados con acepromacina. Entonces, no sé si este guioncito nos puede decir que no hay algún cambio y puede que sea favorable. Sin embargo, no es de mis fármacos elegidos. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente la cepromacina es un potente vasodilatador. Y si es un potente vasodilatador,
puede causar cuadros hipotensivos. Y esto no es bueno para la presión arterial. Una de las dos cosas que yo debo cuidar. La otra es el entidad de CO2, porque no vaya a generar un cuadro hipercándico o un cuadro hipocándico. Listo. Se sugiere, eso ha venido cambiando mucho. Recuerdo hace que más o menos, por lo menos unos 12 años, yo me acuerdo que la dosis de la cepromacina era una dosis hiper alta. Eso manejaban dosis de 0.2 a 0.5, imagínense. Y miren, la dosis que usualmente yo ya manejo en mis pacientes, independientemente si va para o no para un procedimiento anestésico y que presente convulsiones, porque no la utilizo, no la manejo, la verdad, es dos dosis súper bajas, 0.01 a 0.03. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. La medetomidina y la desmedetomidina, quizás sí, desmedetomidina utilizo muchísimo, ¿sí? Gracias a Dios, conocí este fármaco más o menos en el año 2013. Imagínense, por allá en esos años conocí la desmedetomidina y era súper, hiper, mega cara. ¿Por qué era cara? Porque la distribuía un laboratorio, no voy a decir el nombre, pero pues con el nombre del dormitorio, ¿cierto? Y era súper, hiper, mega costosa, la utilizábamos solamente en algunos procesos de investigación, pero gracias a Dios nosotros le dimos como el visto bueno, el check-in a esa desmetomidina y los humanos empezaron a fabricarla por litros hoy en día. Y pues tengo algunos colegas en Perú, tengo algunos colegas anestesiólogos en Ecuador, en Venezuela, y ellos obviamente a veces se les dificulta un poco tener desmetomidina y para nosotros es muy barata. Es muy barato una ampolla de desmetomidina. Podría costar alrededor, yo qué sé, de $2. Es súper económica. Entonces, quizás es uno de los fármacos, pero por laboratorio humano, no la del dormitorio este que ahora pertenece a Zoetis y que sigue siendo pues muy, muy costosa. Pero quizás me gusta. ¿Por qué? Porque obviamente sí tiene un efecto ligado sobre la disminución de la presión intracraniana, pero también sobre el umbral convulsivo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Dentro de los efectos adversos o esos efectos neurogénicos, la vasoconstricción cerebral puede disminuir el flujo metabólico. Sabemos que con este tipo de fármacos, como con la desmetomidina, a pesar de que hay una buena presión, que a mí me encanta que la presión de este tipo de fármacos se mantiene, es un paciente muy normotenso, pero es un paciente bradicárdico. Entonces hay unas cosas que se pueden compensar. Lo otro es que a veces pueden causar vómito y al aumento o esas arcadas que pueda manifestar el paciente, no es bueno porque puede contribuir al aumento de la presión intracraniana. De 1 a 5 microgramos por kilogramo intramuscular o intravenosa y siempre utilizar dosis bajas y a medida que uno va viendo el paciente, cómo se va comportando, quizás es bueno. Entonces, para este, le voy a dar check-in acá, hace pro, casi no la utilizo. Dentro de los opioides, parece ser que ningún opioide tiene un efecto directo. Dentro de los efectos adversos que yo más puedo ver en los opioides, y esto tratemos de tenerlo ahí como grabárnoslo en la mente, me lo enseñó un anestesiólogo humano, que tuve prácticas con ellos en clínicas humanas durante la maestría, durante el posgrado, que fue muy bonito. Entonces él me decía, bueno, lo primero que causa un opioide es bradicardia, ¿cierto? Lo segundo es bradicardia y lo tercero es hipotensión. Entonces no sé hasta qué punto quizás un cuadro bradicárdico va a afectarme el gasto cardíaco y posteriormente incidir en la presión arterial. Y no sé hasta qué punto la hipotensión, ¿cierto?, afecte de manera incidente. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Bradicardia, acá lo dice, ¿cierto?
A excepción de la morfina y la hidromorfona, pues la morfina causa más vómito que la hidromorfona, indiscutiblemente. No las consideran como lo mejor. Por el cuadro hipoventilatorio que hay secundario a la bradipnea, puede aumentar la presión arterial de CO2 y posteriormente llevar al paciente a una hipercapnia. Entonces, no sabemos qué podría pasar con la presión intracraniana. Entonces, quizás, si vamos a utilizar un opioide, tratemos de utilizar un opioide con una latencia corta y un tiempo de acción corto, ¿cierto? ¿Como cuál? Tenemos remifentanilo, el Ultiva, me parece súper genial. Obviamente hay que hacerlo por medio de un perfusor. Tenemos el fentanilo, ¿sí? Quizás de los dos que más utilizaría, sí tengo que utilizarlos. De lo contrario, no. Metadona, de 0.1 a 0.2, butorfanol, no tanto como opioides, sino más como un fármaco que quizás me dé propiedades más sedativas que analgésicas, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La buprenorfina, de 0.01 a 0.02, y el fentanilo, de 2 a 5 microgramos por kilogramo. Intramuscular o intravenoso, ya sabemos, latencia corta, tiempo de acción corto. O latencia ultra corta, como el remifentanilo, y tiempo de acción ultra corto. Las benzodiazepinas, ¿cierto? Tienen un efecto muy bonito. ¿Por qué? Porque pueden contribuir un efecto directo a disminuir esa presión intracraniana, pero ese efecto sobre el umbral convulsivo es bueno, ¿cierto? Entonces, quizás es como el yin. ¿Por qué? Porque disminuye un poco la presión intracraniana. Y quizás para el paciente eso puede ser bueno, porque, como dice ese paper que les hablaba antes del doctor Steve Haskins de la Universidad de California Davis, que en paz descanse, quizás uno de los padres de la anestesiología veterinaria, quizás de los fármacos más hemodinámicamente estables que yo puedo utilizar, tenemos dos, el diazepam y el midazolam. Dependiendo de sus tiempos de acción, más el diazepam que el midazolam. Entonces las benzodiazepinas, checklist súper recomendadas, coloquémosle carita feliz a cada una, súper recomendadas para ese paciente convulsivo. Lo único, obviamente, ligera depresión respiratoria. También se pueden hacer una sinergia positiva con algunos agentes inductores de 0.1 a 0.2 o hasta 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, incluso dentro de los fármacos, las benzodiazepinas, súper bien. Y en segundo lugar, podríamos utilizar alfa-adrenérgicos. Entonces, para que lo vayamos teniendo presente. Bueno, ¿qué hizo este paper? Me parece súper bonito. Comparando la seguridad y la eficacia del propofol cuando se combina con esta benzodiazepina, midazolam. Este es un paper de medicina humana. En sedación para pacientes que han presentado injuria o daño cerebral traumático. En conclusión, sugieren que el propofol y el midazolam se pueden comparar en seguridad cuando se realiza un procedimiento de sedación en este tipo de pacientes. Entonces miren que midazolam ya le hemos dado un visto bueno, acá no lo confirma y quizás es uno de los fármacos que yo tengo que tener a mi alcance. Ojo, midazolam solito en gatos no. Hay que tener en cuenta con esas benzodiazepinas y ese efecto paradójico que puede producir en felinos. No solamente estoy hablando de gatos, usualmente de gato doméstico, sino algunos felinos silvestres o salvajes. También he tenido la oportunidad de trabajar con algunas especies de estas. Entonces hay que tenerlo también con mucho cuidado y manejarlo al hilo, al tacto. El propofol, indiscutiblemente, quizás los fármacos que también me dan mucha seguridad y una buena eficacia al momento de generar sedación o incluso anestesia en este tipo de pacientes. Por eso ahora vamos a la inducción. Entonces ya pasamos como de la premedicación, miramos cuáles sí, cuáles no, qué opciones tenemos, qué otras opciones no tenemos, y ahí vamos llevándolo todo. Entonces, el propofol tiene dos crucecitas
dos chulitos hacia abajo indiscutiblemente, para tener en cuenta sobre el efecto directamente sobre la presión intracraniana, o sea, la disminuye, pero tiene un efecto positivo, digámoslo así, sobre el umbral convulsivo, o sea, mejora al paciente, permite que el paciente no convulsione, e incluso está dentro de la segunda línea de esos fármacos de emergencia que yo pueda tener, ¿cierto? Para manejarlo. Dosis por doquier, tenemos de 1 a 8 miligramos por kilogramo intravenoso. Siempre digo, el propofol administrarlo a efecto muy lento, preferiblemente tomarnos alrededor de 30 segundos a minuto y medio, esto dice la literatura, pero a medida que lo vas haciendo constantemente vas entendiendo. Puede causar depresión respiratoria, sí, puede causar apnea, sí, la apnea puede contribuir a aumento del entidad de CO2, pero entonces no tendríamos que utilizar ningún fármaco. Entonces a veces hay que usarlo y quizás es una de las buenas soluciones que tenemos en ese paciente convulsivo, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Anestesia, indiscutiblemente súper bien, súper, hiper, mega bien. Electroencefalografía no podemos utilizar propofol. Ya vamos a hablar un poquitico más adelante, unas imágenes que tengo para que lo vean. Tiopental, este barbitúrico, ¿sí? Actúa también sobre el GABA, sobre una porción de ese GABA, entonces también es muy importante tenerlo en cuenta. El efecto sobre esa presión intracraniana, dos chulitos hacia abajo, entonces la disminuye. Tiene un efecto terapéutico sobre el umbral convulsivo porque ayuda. Dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso. Me parece súper bien para los que manejen tiopental. Manejé tiopental por mucho tiempo de mi vida, antes de manejar propofol, ¿sí? Conocí como esa escuela en algún momento todavía no conocíamos que se llamaba anestesia totalmente intravenosa, ¿sí? La llamábamos anestesia fija. Pues pasé por tiopental, pasé por pentobarbital, pasé por muchos fármacos antes de conocer los halogenados, entonces eso es muy importante tenerlo también presente. La alfaxolona, quizás un fármaco que sea en el gusto de algunos americanos, norteamericanos preferiblemente, estamos hablando, y de algunos europeos, de utilizar este fármaco que se pueda realizar inducción, incluso manejarlo intramuscular en el paciente. Aparentemente no tiene un efecto sobre la presión intracraniana ni un efecto terapéutico sobre el umbral convulsivo. La dosis que recomiendan es una dosis alta. Y la ketamina. O sea, la ketamina es antagonista en metildiaspartato. Un efecto sobre la presión intracraniana aparentemente elevado, ¿cierto? Un efecto sobre el umbral convulsivo negativo, o sea, al aumentar la presión intracraniana, pues es obvio que van a haber cambios dentro del flujo cerebrovascular y la presión de perfusión cerebral. Quizás utilizo la ketamina porque la ketamina ya tiene muchos pilares. Y trato de ubicarme en este pilar. Y este pilar es utilizar a dosis menores de 1 miligramo por kilogramo de peso. La profe Rocío, la doctora Rocío, quizás es de las personas que más hablaba de ketamina, la he escuchado en sus charlas y ha dicho cosas súper interesantes y utiliza mucha ketamina en muchos pacientes. Tiene unas propiedades desde el punto de vista de la neuropreservación, desde el punto de vista del contexto de mantener como esa homeostasis en las neuronas. Entonces, me parece que es importante tenerla en cuenta desde ese punto y no llevarla al punto de la disociación, porque eso sí no me gusta, trato de mantenerla como en el punto de vista de la analgesia y no de la disociación. Y pues acá puede haber un umbral muy maluco que pasan los pacientes, ¿cierto? Entonces, acá usualmente dicen, hey, manejémosla de 2 a 5, pero combínala con una benzodiazepina. Altas dosis pueden incrementar la presión intracraniana, puede haber rigidez muscular, aumentar el tono simpático, los pacientes convulsionan, y eso sí tuve que vivirlo. Como les dije, pasé por muchas escuelas dentro del proceso anestésico
y conocí el Propofol mucho tiempo después de haberme graduado de la universidad. Tuvimos que utilizar mucha ketamina. Y los pacientes convulsionaban cuando se administraban ese tipo de fármacos. Entonces hay que tenerla en cuenta. Cuando se utiliza en algunos gatitos la medicación con midazolam a dosis bajas, la ketamina a dosis alta, pero no entrar como en ese episodio disociativo, sino más bien utilizarla de 0.5, 0.6, 0.7 miligramos por kilogramo de peso. Sí la vamos a utilizar. De lo contrario, dejémoslo a un ladito y preferiblemente utilicemos inductor de por sí, el propofol y en el segundo caso, el tiopental, para tenerlo presente. Este paper, también muy chévere, del año 2018, de este journal de neurofisiología, nos dicen los efectos anticonvulsivantes que puede tener esta combinación o este propofol. Eso es una reversión o una molécula agregada al propofol, y vieron el comportamiento que tenía sobre los canales de GABA, ¿cierto?, en las neuronas corticales en raticas. Y parece ser que hiperpolariza el potencial de membrana, resultando en una supresión de la excitabilidad corticoneuronal. Esto quiere decir que activa el GABA, mejorando la terapia en el paciente convulsivo. Entonces es obvio que al actuar sobre el GABA es un muy buen fármaco porque genera neuroprotección. Y a mí me parece que es algo que debemos tenerlo en cuenta. Y además de eso, pues previene que se vaya a manifestar un proceso convulsivo en un momento tan crucial. Siempre le he dicho, empezar un procedimiento de sedación o empezar un procedimiento anestésico quizás es de las cosas que más nos llevan a estar encima del paciente. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Este paper me pareció también muy interesante, del año 2021, y hicieron acá una combinación de dos agentes disociativos. Que hay un producto comercial que los mezcla, no sé cómo se llamará en cada uno de nuestros países de Latinoamérica. En Colombia se llama Soletil, ¿cierto? Ese Soletil, que es tiletamina y solazepam, parece ser que la tiletamina tiene un incremento en la presión intracraneal, ¿cierto? Ese incremento también puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral, pero aumentar los requerimientos de oxígeno metabólicos en el cerebro. Pues no sé qué tan bueno sea eso para un paciente que tenga un cuadro epiléptico convulsivante o que vaya a ser sometido para un examen como mielografía o demás. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos esa mezcla. Muchas personas utilizan Soletil y hablaba con personas del medio. ¿Por qué? Porque prácticamente que es un fármaco que entre comillas le genera mucha seguridad. Pero seguridad a partir de qué? Entonces eso es lo importante. ¿A raíz de qué? Entonces eso debemos nosotros tenerlo en cuenta. También esta combinación de tiletamina más solazepam no debe ser usada en pacientes que tengan sintomatología del sistema nervioso central o que tengan trauma craneoencefálico, porque incrementa el flujo sanguíneo, como lo decía acá, y puede disminuir, y esto sí es muy considerable que hay que tenerlo, aumenta ese consumo de oxígeno por parte del cerebro, incluso. Entonces hay que manejarlo como al tacto. En inflamación, esto sí me parecía súper bonito, por ejemplo, en inflamación, en cáncer, en procesos neurodegenerativos, incluso en dolor, al activar esos factores de AMP o de esta proteína quinasa, ¿cierto? De todos este tipo de factores enzimáticos que envuelven este tipo de receptores, parece que es un fármaco que me puede ayudar en la neuromodulación. Entonces, desde ese punto de vista, sí, pero desde el punto de vista de aumentar la presión intracraneana, aumentar el requerimiento de oxígeno, hay que manejarlo al tacto. Hay que manejarlo al tacto y quizás no recomendaría manejarlo para nuestros pacientes convulsivos en ese tipo de procesos o exámenes diagnósticos.
Ya en el mantenimiento, ya en el mantenimiento, entonces, quizás de los fármacos que no generan un efecto claro sobre la presión intracraniana, tenemos a estos tres opioides. Fentanilo, no tengo y no he utilizado el fentanilo. Remifentanilo sí lo he utilizado y puedo hablar de él por mucho rato. Se puede utilizar. Parece ser que no tiene un efecto, pero quizás la hipotensión, quizás la bradicardia que me puede generar ese tipo de fármacos. Como les digo, puede ser una opción buena, porque el fentanilo, dentro del punto de vista, antes nos llenaba un poco de miedo, porque muchos libros hablaban del tórax leñoso del fentanilo. Entonces decían, hey, no, hey, tener cuidado, porque el fentanilo va a producir un cuadro muy respiratorio, una depresión respiratoria muy fuerte, y el paciente no va a respirar. Pero quizás es de los fármacos que mejor estabilidad cardiovascular se pueda manifestar y se puede manejar en infusión. Entonces eso también es importante. El remifentanilo, al no tener un metabolismo netamente hepático, ¿cierto? Se puede eliminar fácilmente. Entonces, provee analgesia, prácticamente que tú estás parando la infusión y el paciente se está despertando de inmediato por tener una acción o una latencia ultra corta y un tiempo de acción, también hablando desde el punto de vista terapéutico, muy corto. El propofol, indiscutiblemente, si es un muy buen inductor, pues también va a ser un muy buen fármaco para mantener el proceso anestésico. Un efecto no tan marcado sobre la presión intracraniana, favorece al umbral de prevención de la convulsión, hablando de unas dosis por infusión continua venosa, quizás hay una vasoconstricción cerebral, pero pues no influye mucho en el proceso. Y tener cuidado pues, con los gatitos. Sabemos que por sus procesos metabólicos, tanto desde el punto de vista oxidativo y de la glucuronidación, pueden haber inconvenientes, de pronto formando estos corpúsculos de Heinz o estos cuadros metahemoglobinémicos, pero con infusiones muy prolongadas, ¿cierto? La alfaxolona, no, como te digo, no he tenido oportunidad, sin embargo, hace parte de los fármacos que se pueden utilizar en el mantenimiento y pues ya están los halogenados. Los halogenados, entonces tenemos el SEO, el ISO, no óxido nitroso y no alotano. Ninguno de ellos recomendados, pues obvias razones, ¿cierto? Porque incrementan esa demanda cerebral metabólica y también de flujo sanguíneo cerebral, no son lo más usual. Entonces, el isoflurano, quizás de estos dos me quedo con el SEO, ¿sí? Me quedo con el SEO y con el Desflo. ¿Por qué? Porque uno tiene un metabolismo más rápido. El ISO se va a demorar un poco más en el paciente, al tener un metabolismo netamente más hepático, entonces puede disminuir sus procesos metabólicos y no ser muy bueno para ese tipo de pacientes, quizás ese paciente que viene consumiendo fenobarbital y unos niveles séricos muy elevados, entonces no va a ser lo mejor. Entonces quizás me quede, si hay que mantenerlo, me quedo con el SEO. Si no tengo SEO, pues el ISO puede ser una buena opción. Infusión con fentanilo o remifentanilo o propofol. Eso es lo que tengo que rescatar con respecto a esto. En comparación a pacientes que fueron sometidos a procesos de resonancia magnética en comparación con el ISO y el propofol, lo que podemos decir es que los pacientes con propofol presentaron mejor presión arterial, ¿cierto? Disminución de los requerimientos dopaminérgicos y mejor score en la recuperación a comparación a los que tuvieron que ser anestesiados con isoflurano. Sin embargo, el propofol puede ofrecer unas ventajas cardiovasculares y mejor recuperación sobre el ISO. Es cierto que no todos tenemos la oportunidad de hacer una anestesia totalmente intravenosa para el paciente que va a ser sometido para resonancia, porque a pesar de que tenga una mejor recuperación el propofol sobre el ISO, el propofol se va a demorar más en metabolizar en el paciente y eso debemos tenerlo en cuenta. Sin embargo, son dos opciones que tenemos y que podemos utilizar, que al final de cuentas es lo que nos interesa. Dentro de las guías o dentro de las guidelines que hablábamos, hay una pregunta.
Estoy hablando mucho, no, no. Dot, podría ser posible la utilización de CRI, de benzodiazepina como manutención, por ejemplo, en una resonancia magnética, puede ser posible. Puede ser posible y no le veo ningún inconveniente. El dilema es la concentración de la benzodiazepina, porque no sé si tienes, por ejemplo, nosotros tenemos un midazolam, que es 1 miligramo por ml, y si es un paciente por ahí de 30 kilos, se me va a ir por ahí una cantidad de ml absurda. Entonces, a veces también tengo que verlo desde ese punto de vista. A mí no me gusta inmiscuirme en los costos de los procedimientos anestésicos, porque para mí, entre más seguridad tenga, pues va a ser muchísimo mejor, ¿cierto? Yo no me fijo en esa parte, pero si yo sé que el paciente va a ser sometido a resonancia magnética, pues lo que menos quiero también es incrementarle los gastos con un fármaco que obvio me puede generar estabilidad, pero no es una estabilidad tampoco tan exagerada con respecto a hacer un CRI con propofol. O por ejemplo, en manejarle un halogenado como el sevoflurane, o quizás hacerle una buena premedicación o hacerle mejor una terapia con urtiva, ¿cierto? Con un opioide por infusión constante. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Dice la doctora Tania, sirve como coadyuvante, pero no para mantener anestesia, a no ser de que el paciente esté comatoso. Totalmente de acuerdo, Doc. De paso, te admiro. Eh, Indiscutiblemente, hay que tener en cuenta que algunos de los fármacos usualmente que utilizamos en el contexto, tenemos muchos coadyuvantes y que nos pueden funcionar para el paciente que va a ser sometido a un procedimiento de diagnóstico en el momento de estar presentando la convulsión. Alfa-adrenérgicos, anestésicos locales, algunos opioides también pueden ser coadyuvantes de algunos procesos y eso es lo bonito de la anestesiología. Pero también hay que tener en cuenta, como me lo decía un anestesiólogo cardiovascular, especialista en trasplante, entre más fármacos tú utilices en el paciente, más efectos adversos los puedes ver manifestados en tu paciente. Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta, porque yo sé, no es querer hacer las cosas por hacerlas, sino que al final de cuentas tengan un fin. Y si ese fin te va a favorecer a ti en la estabilidad hemodinámica del paciente, pues va a ser muy bonito. Pero si ese fin no te va a favorecer a ti mucho, entonces yo preferiría tenerla ahí como un poco reservado. Listo, dale, no a ti por las preguntas. Vamos aprendiendo todos. Tania, muchísimas gracias por tu aporte. Entonces, estas guidelines de 2020, quizás todas las hemos ya visto, ya las hemos ojeado, ¿cierto? Entonces hay que entender en cuenta que dentro del estatus del paciente ya ha ido cambiando mucho eso, ¿cierto? Entonces, ese paciente emergente, que es emergente, que te llegó a ti con un proceso traumático, te llegó politraumatizado, lo mejor, indiscutiblemente, siempre es estabilizar el paciente antes del procedimiento inductivo, pero indiscutiblemente hay que hacerlo lo más pronto posible, ¿cierto? No hace referencia a esa sigla. Cuanto antes sea posible, muchísimo mejor. En esos pacientes con historial o riesgo de regurgitación, tener en cuenta siempre esos periodos tanto de ayuno de líquido como de ayuno de sólido, es indiscutible, y pues ya vienen los pacientes sanos. Entonces, siempre debemos como llegar a estabilizar el paciente emergente y a los que son electivos, pues tratarles de darle un buen manejo. Y ese buen manejo nos va a permitir que al final de cuentas el proceso sea lo más valedero posible. Con respecto a lo que hablábamos dentro de las CRI, entonces es muy importante, voy a hacer una activa, míralo, acá está en este paper del año 2020, me parece muy bonito porque mira que acá hablábamos de las benzodiazepinas, ¿eh? Me preguntabas de las benzodiazepinas, el diazepam, quizás analgesia no,
Sedación, hay algo, digamos que no, pero sí va a haber una muy buena relajación muscular. Entonces, es lo que estamos buscando en el paciente, porque si es lo que estamos buscando en el paciente, es un muy buen relajante, pero al final de cuentas quizás sí sea un muy buen coadyuvante con otro tipo de fármaco. Están los opioides, con buena analgesia, quizás un proceso de inconsciencia no muy dentro de los pilares de la anestesia y tampoco de la relajación muscular, a excepción de que utilicemos dosis muy altas, disociativos como la ketamina, analgesia sí, disociación obviamente sí, pero no una buena relajación. Dentro de los sedativos hipnóticos, propofol, alfaxolona, etomidato. Propofol no tanto analgésico, más con efectos antinociceptivos, diferente. Inconsciencia sí y relajación muscular sí. Alfagonistas, adrenérgicos, desmetomidina, que realmente es uno de los fármacos que más utilizo. Analgesia sí, inconsciencia no, pero una sedación profunda nos puede estar manifestando y una relajación muscular. Dentro de los anestésicos locales, analgesia obviamente sí, si estamos hablando de la lidocaína, ligera sedación, pero no relajación muscular, y los agentes inhalados, tanto el sebo como el Deathflow y el ISO, analgesia en parte, no una analgesia tan fuerte obviamente, inconsciencia sí y relajación muscular sí. Entonces miren lo que puede haber con respecto a la utilización discutiblemente de hacer una activa o hacer con propofol, me parece que es algo muy acorde, combinarlo quizás con un opioide, combinarlo quizás con un alfa-adrenérgico, ¿cierto? Con una benzodiazepina como coadyuvante dentro del proceso, pues es importante y funcionaría de mil maravillas. Este paper del año 2016 me habla de la optimización en la sedación en pacientes que han tenido injuria o daño cerebral agudo. Es una revisión humana. ¿Y qué me dicen ellos? Ellos usualmente han estandarizado este tipo de procesos. Entonces ellos tienen una primera línea hablando de pseudoanalgesia o de sedación principalmente. Una primera línea de analgesia y una alternativa. Entonces, esos pacientes que van para una sedación estándar, pero no hay elevación de la presión intracraniana, propofol es lo más recomendable. En una segunda opción, midazolam. La primera línea analgésica, fentanilo. En una segunda opción, morfina. Y alternativas, sufentanil o remifentanil. Sufentanil no he tenido la oportunidad de manejarlo, remifentanil sí, Ultiva. Entonces, quizás una buena combinación, tomando uno de ellos, quizás pueda funcionar en los pacientes que no tienen aumento en esa presión intracraniana. Los que sí tienen aumento de la presión intracraniana, indiscutiblemente, propofol puede funcionar muy bien, ¿cierto? También tienen midazolam en la segunda línea, fentanil y morfina, y su fentanil y remifentanil, muy parecidos, muy parecidos. El manejo de la temperatura en algunos pacientes que presentan daño cerebral es muy importante, ¿cierto? Propofol pueden utilizar, midazolam, fentanil morfina, sufentanil remifentanilo. El paciente en estado epiléptico, mira que utilizan propofol más que esta benzodiazepina, fentanil morfina y sufentanil o remifentanil, alguna de esas opciones. Los que tienen disfunción netamente hepática, secundario al mismo proceso, por los cuales han venido manifestando sus convulsiones o por iatrogenia o por farmacoterapia, utilizan propofol, fármacos que tengan latencia muy corta y un tiempo de acción corto, fentanil o sufentanil. Se me hace raro que no tengan acá remifentanil, pero quizás es una de las buenas opciones, ¿de acuerdo? Por metabolismo, por las estereasas hepáticas, entonces quizás sea una buena opción. Disfunción renal, propofol, primera línea analgésica, remifentanil. Inestabilidad hemodinámica, mira que prefieren midazolam que el diazepam dentro del paper del doctor Steve Haskins, que lleva muchísimo tiempo, del 2006. Diazepam, midazolam, siempre hay ese versus, dependiendo de lo que yo esté buscando. Fentanilo como primera línea analgésica y ketamina.
Mira, ketamina la pueden utilizar acá, más por la inestabilidad hemodinámica. Y pacientes que tengan agitación o delirio, alfa-2 adrenérgicos o alfagonistas, fentanilo, morfina y algunos antipsicóticos. Entonces, miren que usualmente no nos salimos del contexto. Al final de cuentas, tenemos el propofol, al final de cuentas tenemos las benzodiazepinas. Si queremos utilizar un opioide, fentanil es una buena opción, remifentanil es otra buena opción, y por acá hablan de alfa-2 adrenérgicos. Entonces, al final de cuentas, no nos salimos como del contexto, y este es un paper del año 2016, entonces no estamos tan, digamos, tan locos con respecto a eso. Acá hablan un poco de los mecanismos de acción que puede tener sobre los efectos del sistema nervioso central en los pacientes, tanto sobre la presión intracraniana, sobre ese consumo de oxígeno, sobre esa actividad eléctrica cerebral, ¿sí? Por eso es que a veces puede ser, no es lo más aconsejable utilizar propofol cuando yo hago electroencefalografía, porque puede haber alguna supresión de algunas ondas que se deben manifestar en el paciente convulsivo. Entonces, a altas dosis a veces no es lo más recomendable, por eso hay que utilizar otro tipo de fármacos. Indiscutiblemente el midazolam influye mucho sobre el efecto antiepiléptico que pueda causar, ventajas, obviamente, amnesia, no va a haber una inestabilidad hemodinámica mayor que el propofol, ¿cierto? Eso es importante, pero puede haber una disfunción de tipo renal, pueden haber algunos metabolitos desde el punto de vista hepático, entonces eso es importante tenerlo presente. Acá es como una especie de logaritmo, me pareció pues muy parecido a lo que habíamos visto anteriormente, pero como un resumen, si el paciente está presentando una presión intracraniana alta, entonces si el proceso es una sedación analgesia, propofol más que midazolam, ¿cierto? Si no hay una alta presión intracraniana, pero quizás hay un deterioro de su condición clínica, se puede reducir el proceso, se puede parar más que todo desde el punto de vista analgésico y tratar más que nada la presión intracraniana de una forma multimodal, estarlo monitorizando, ¿cierto? Hacerle un buen examen clínico, exámenes netamente de sistema nervioso central, principalmente encéfalo. Si quizás no hay deterioro clínico, pero el dolor puede estar presente, hay que manifestarlo netamente con el tratamiento de un opioide. Fentanil y sufentanil es una de las causas que tienen acá. Quizás que no haya dolor, pero si hay agitación o delirio, como hablaron allá de los alfa-adrenérgicos, que es importante, ansiolíticos, benzodiazepinas, haloperidol, ¿cierto? Quizás en cerdos lo utilizamos, casi en nuestros pacientes de la clínica de pequeños animales, no. Si hay una asincronía ventilatoria, pero estos pacientes son más que todo para el proceso de UCI o que estén dentro de un contexto ventilatorio, entonces es diferente el uso que yo le pueda dar. Entonces, al final de cuentas, como que farmacológicamente hablando, no nos salimos del contexto que usualmente tenemos en los fármacos que tratamos a nuestros pacientes, y eso es lo bonito de la anestesiología, porque me parece que es una rama que abarca tantas áreas, pero que al final de cuentas se puede extrapolar mucho de la condición humana, y eso es lo que al final de cuentas nos queda. Un fármaco que quizás hace parte de mi contexto anestésico usual es la desmetomidina. Y acá hacen una referencia que me parece que es muy bonito, así como alguna vez hablábamos de neuroleptonalgesia, en algún momento hablamos de neuroleptoinducción, también hablamos de sedación light o de fármacos que me puedan contribuir a procesos que no están invasivos, inestabilizando la parte hemodinámica y que contribuyendo a algunos procesos. Entonces acá el manejo de desmetomidina light lo llaman ellos en pacientes
que van a ser sometidos a sedación, journal del año 2019. Entonces, prácticamente, que utilizar desmedetomidina, la presión intracraneana puede disminuir o puede que no haya ningún cambio. La presión de perfusión cerebral puede aumentar o puede que no haya ningún cambio. Entonces, quizás dentro de los fármacos que todavía ellos tienen en estudio, de qué tan viable sea o no para el paciente convulsivo, son los alfa-adrenérgicos. No tiene un efecto anticonvulsivante, pero tiene un efecto sedativo. Y algo que tienen normalmente este tipo de alfa-adrenérgicos es que sí, pueden generar disminución de la frecuencia cardíaca, pero también pueden generar cuadros normotensivos. Son buenos sedantes, son buenos analgésicos y son buenos ansiolíticos. Tienen una acción corta, no se acumulan, tienen una mínima de presión respiratoria, pueden disminuir la incidencia o la severidad en el delirium, que es muy importante en los procedimientos anestésicos humanos, pero con las limitantes que ya habíamos hablado. A veces puede haber hipotensión, dependiendo de la dosis, dependiendo del contexto del paciente, bradicardia casi siempre, algunos cuadros arrítmicos, principalmente fibrilación atrial, puede haber algo de hiperglicemia y alto costo, pero hay cosas que a veces se pueden compensar. Hace parte del manejo, no creería que hay que como darle fuerte a ese tipo de fármaco, como en algún momento crucificábamos la ketamina, porque al final de cuentas, cada fármaco tiene propiedades muy bonitas y muy importantes en el contexto anestésico, y quizá la desmedetomidina juega un papel muy importante en este tipo de pacientes. Dentro de los anexos, porque esto es importante también, me pareció súper chévere, porque este paper lo encontré hace unos días, del año 2019, y a veces nos toca anestesiar a algunos pacientes que no van para un procedimiento diagnóstico, sino van para procedimientos electivos, ¿cierto? O van para procedimientos programados, tipo una ortopedia. Se presentan sangrados, se presentan cuadros hemorrágicos y hay que manejar en el paciente algunos fármacos que mejoren los procesos coagulativos. ¿Sí? Etancilato, ácido tranexamio, ácido aminocaproico. Entonces hay fármacos que realmente se pueden utilizar, pero el ácido tranexámico puede estar asociado a presentar disminución o inhibición de esos canales, ¿cierto? Donde usualmente se manifiestan en cuadros de excitabilidad y posteriormente convulsiones, ¿cierto? Cuando se aplican con fármacos que tienen, obviamente estamos utilizando, hablando de receptores, estamos hablando netamente del receptor de glicina, ¿cierto? Un neurotransmisor. Entonces, cuando estamos utilizando algunos fármacos anestésicos, puede que se disminuya el efecto del tranexámico al momento de ser un fármaco con características proconvulsivas. Y esto puede pasar, porque el tranexámico le damos muchas propiedades. Y me parece que es un fármaco muy bonito y muy chévere de utilizar en el sentido de que, obvio, nos puede ayudar para cualquier cuadro hemorrágico, incluso para inducir el vómito a dosis mayores a 40, o hay reportes de 60 por kilogramo de peso intravenoso. Pero también fármaco en el paciente que llegue con procesos alrededor del mismo trauma, y como lo dice el crash que habla neta en tranexámico. Me están escuchando que la conexión está un poco inestable, me apareció ahí y no quiero que pierdan como el hilo. Solamente escríbanme si me están escuchando, por favor. Ah, perfecto, por acá. Sí, perfecto. Muchas gracias, Catalina. Te agradezco mucho. Entonces, dale, Mario. Súper bien. Se perdió un poquito. Me dicen, bueno, voy a retroceder ahí unos 10 segundos. Creería que no se perdió un poco, pero bueno, no importa. Listo, dale, no, ya lo vamos a retroceder un poco y ya vamos de nuevo a retomar. Muchas gracias, era importante saber eso. Entonces, a veces utilizamos ese tranexámico para procesos
tanto desde el punto de vista hemorrágico, intraquirúrgico, hay un crash netamente. Léanse por favor esta revisión en medicina humana y el que habla netamente de procesos hemorrágicos y que utilizan ácido tranexámico en el paciente y que contribuye a mejorar la supervivencia en esos pacientes que tienen injuria o daño. Entonces, a veces utilizamos este fármaco netamente en ese tipo de pacientes que tienen trauma, pero se nos olvida que el trauma puede estar asociado también a un proceso compulsivo. O sea, ese paciente que viene traumatizado, politraumatizado, puede tener un TEC y contribuir al episodio convulsivo. Y quizás utilizar tranexámico, no estoy diciendo que sea mal, pero sí hay que tenerlo como en cuenta que nos puede generar o ser un factor desencadenante al momento de las convulsiones en nuestros pacientes. Entonces eso es importante. Indiscutiblemente esto es de medicina humana, traspolo muchas cosas de medicina humana porque siento que también, como me lo decía una tutora en mi maestría, nosotros hemos hecho un camino muy bonito desde el punto de vista de la veterinaria, pero ellos han hecho un camino de tipo investigativo muy alto. Pues nosotros podemos tomar muchas cosas de ellos y traspolarlos a nuestra medicina. Entonces me parece que es indiscutible. Para hablar un poco de los procesos que usualmente hacemos dentro de los diagnósticos, pues tenemos resonancia magnética, acá algunas imágenes, vamos a ir hablando con ellas. Este coli que iba a ser sometido, fue sometido netamente a resonancia, con su antena obviamente en su cabeza. Hablaban hace poco y me parecía súper interesante porque va a depender también del resonador. Hablaban hace poco en el grupo que había que hacer una resonancia y que el imagenólogo o el técnico en resonancia no dejaba meter el equipo al resonador. En este caso, nuestro resonador sí permite tenerlo adentro. Ya lo vamos a ver una foto más adelante. Este paciente está siendo sometido pues a una resonancia de cráneoencéfalo. Está siendo mantenido con halogenado, en este caso, saturano. Fue premedicado con midazolam, ¿sí? Midazolam fentanilo, utilizamos en ese momento, inducido con propofol, mantenido con cero, súper tranquilo todo, una buena capnografía, medición de gases, o sea, súper bien el paciente. Este aparato, si está por fuera, genera interferencia de la jaula de Faraday, pero pues nuestro equipo, acá está, obvio, a una distancia, miren que acá hay como una linecilla ahí que no permite, pero no lo dejan entrar y no hay ningún problema, entonces va a depender mucho del resonador, sin embargo, como ustedes más se sientan. También se podría hacer una CRI, ¿por qué no? No es una camisa de fuerza, pero son cosas que se deben tener en cuenta y se pueden manejar, pero va a depender de resonadores. Hacían la pregunta, pues, en nuestro grupo esta semana. La capnografía, indiscutiblemente, siempre va a jugar un papel importante en nuestros pacientes que son sometidos a resonancia, que son manifestados desde el punto de vista. Usualmente casi que todos este tipo de pacientes vienen con daños no solamente netamente, como lo digo, no es un estudio específico para diagnosticar realmente que el paciente está convulsionando, porque puede que ya sepamos la convulsión, puede que este paciente tenga una hernia discal y hay que estabilizarlo de alguna forma o llevarle la conexión a otra forma. Vamos por acá y vamos viendo. Respecto a tomografía axial computarizada, quizás es de los procesos más cortos que hay en el diagnóstico. Con tomografía sí no hay problema en tener máquina, con tomografía no hay problema en tener monitoreo, tenemos este PET-MAP para medir la presión arterial del paciente, tenemos un circuito tipo Jackson-Rees,
Es un procedimiento muy corto, realmente puede durar de 5 a 15 minutos y el paciente estable, algunas veces con un proceso de sedación profunda puede ser suficiente. Usualmente utilizo con ellos desmetomidina, usualmente utilizo propofol, si es necesario, con ellos los gases, o ellos tienen que estar con un tubo siempre, así requerimiento de oxígeno. Recuerden que es muy importante eso en nuestros pacientes. La resonancia indiscutiblemente hace parte de muchos de nuestros procesos, más las imágenes que nos da el proceso diagnóstico, ¿cierto? Porque como les digo, a veces la resonancia no va netamente para diagnosticar si el paciente tiene un tumor en el encéfalo, sino va a diagnosticar quizás otros procesos. Y debemos saber cuán importante es el paciente o cuán importante es el manejo que debemos darle al paciente. Eso es lo más indiscutible que tenemos que tener. Cortos, la posición del paciente influye mucho. Usualmente estos pacientes están en decúbito external, ¿cierto? Me gusta utilizar fármacos que se puedan revertir. Desmetomidina indiscutiblemente es uno de ellos. Tenemos el Pamesol. En segundo caso podemos utilizar Yoimbina, ¿por qué no? Sin embargo, pues hace parte de todo nuestro contexto. Debemos entender que siempre puede haber un riesgo, siempre puede haber un riesgo. Este pacientico si venía con un trauma craneoencefálico, que tenía una fractura de cráneo. Entonces, a veces eso es indispensable y es importante, porque estos pacienticos a veces se pueden descompensar fácil. Y el monitoreo de ellos es claro, siempre un pulso oxímetro, preferiblemente. Intubar los pacientes también es importante, dependiendo del proceso. Una fuente de oxígeno, medicanografía, ellos, e indiscutiblemente, a pesar de que sean procedimientos muy cortos. Algunas imágenes, estas las tomé prestadas, los pacientes que no usualmente son los que usualmente tenemos en el contexto, y eso es lo bonito de la medicina veterinaria, ir como descubriendo esas especies. Con electroencefalografía me pareció súper chévere ver este tipo de procesos. Este paper es del año 2010, habla para este tipo de pacientes. Y miren, porque esto va a ser muy circunstancial. Hay médicos que realmente dicen, bueno, hey, ¿qué vas a utilizar? ¿Qué fármacos vas a utilizar? ¿Qué es lo mejor para el paciente? Y secundario a eso, ¿qué yo puedo estar manifestando? Entonces miren que en algunos pacientes a veces utilizaron benzodiazepinas, ¿cierto? En algunos no utilizaban medicación preanestésica, utilizaban algún tipo de anestesia, ya sea halogenados o ya sea pentobarbital o fenobarbital, en este caso pentobarbital, barbitúricos, propofol, ¿cierto? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque con los neuros que yo trabajo, ellos realmente no me permiten utilizar, por ejemplo, pentobarbital, no me permiten utilizar propofol cuando van para electroencefalografía, y no me permiten utilizar tampoco benzodiazepinas. Y pasó circunstancialmente porque un paciente fue sometido a electroencefalografía, lo mediqué con desmetomina, el paciente convulsionó, tocó parar el procedimiento, al final el paciente termina en eutanasia, pero era porque el proceso ya llevaba mucho tiempo. Pero a veces puede suceder eso, y no hay peor cosa que te esté manifestando el paciente un episodio convulsivo cuando tú sabes que el paciente puede convulsionar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Va a depender mucho del neuro con el cual te estés haciendo el examen diagnóstico,
y lo que él usualmente quiera ver, porque ellos se determinan secundarios a unas ondas que esté enviando el cerebro y posteriormente se estén convirtiendo en un mapa para mapear, digámoslo así, o para diagnosticar o llegar a un diagnóstico específico. Entonces eso es importante tenerlo presente. El posicionamiento de estos pacientitos, miren que todos estos pacienticos, algunos están con, con oxígeno, otros simplemente están con mascarilla facial, otros simplemente están quieticos, están saturando bien, buena presión arterial y con muchos electrodos en sus cabezas. Tienen muchísimos electrodos, esas son agujitas que se colocan en diferentes partes de su cráneo para determinar las ondas. Acá netamente están en un proceso de sedación que puede ir de leve a profunda. Entonces, me parece que es un examen diagnóstico muy interesante, que puede aportar muchísimo, pero que también es riesgoso. Como siempre digo, cualquier procedimiento, así sea solo intervenir el paciente para ir a retirar una uña o para ir a retirar una pieza dental que está ya por caerse y que implica un procedimiento anestésico sedativo, puede haber riesgos y es importante saber que el propietario sea consciente de eso. A veces el propietario no es consciente porque confundimos que el paciente dormido es el mismo paciente anestesiado. Y son dos cosas totalmente diferentes. Hay algo fisiológico y hay algo netamente patológico. Entonces hay que tenerlo en cuenta desde ese punto de vista. Dormir no es lo mismo que anestesiar a un paciente. Y eso que lo tengamos muy, pero muy claro. Lo que les hablaba de la desmedetomidina, que me parece súper interesante y súper importante, es que los pacientes usualmente tienen una buena presión arterial, ¿cierto? Que es indiscutiblemente, recuerden que preferiblemente mayor a 70 milímetros de mercurio, una buena frecuencia cardíaca, incluso si tuviese bradicardia no me preocuparía tanto, pero una buena presión arterial es importante, una buena saturación también es importante en el paciente y preferiblemente hacerlo con monitores que tengan alta sensibilidad. Sontech me parece que es uno de los mejores en ese tipo de procesos. ¿Cómo son sometidos estos pacientes? Usualmente es un procedimiento que puede durar entre 15 a 30 minutos. Entonces es más largo que una tomografía, menos largo que una resonancia, pero indiscutiblemente el paciente está en un estado de sedación y es un paciente que convulsiona. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta desde ese punto de vista. Entonces son pacientes que son sometidos a muchos estímulos desde el punto de vista lumínicos para activar ciertas zonas corticales cerebrales y que manifieste al momento de ese tipo de procesos o de ese estímulo si presentan o no cambios en todo su trazado electroencefalográfico, valga la redundancia, ¿cierto? Vémoslo por acá de nuevo. Siempre se hace como en un cuarto súper, hiper, mega oscuro, muy tranquilo, muy asonoro. Conmigo entra el técnico y entra el neurólogo y el anestesiólogo. Estamos los tres prácticamente. Entonces siempre da un trazado, ¿cierto? De muchas ondas cerebrales, cada uno de esos picos marcan alguna tendencia. A veces es difícil estar monitorizando el paciente porque como no le ponemos un electrocardiógrafo y hacer una cardioscopía indiscutiblemente, pero por ejemplo este tipo de equipos tienen la capacidad de hacer una electrocardiografía, pero solamente con una derivada 2 muy pequeña, entonces yo puedo estar viendo acá que hay algunos picos que me marcan que el paciente realmente está manifestando un comportamiento cardíaco, hay unas ondas específicas que el neuro va viendo y va a estar desarrollando y va a estar analizando indiscutiblemente para determinar
si el paciente tiene un proceso idiopático, si es un proceso neoplásico, si es un proceso que amerita otro tipo de examen. A veces no nos arroja nada y el paciente sometió a otro examen más riguroso, quizás una resonancia, una tomografía, dentro del punto de vista. Disculpe la molestia, pero le quería avisar que nos quedan 5 minutos. Pucha, ¿cómo se ha pasado el tiempo? No te preocupes, no te preocupes, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar, ya estamos en lo último. Listo, vamos por acá. Todos los electrodos, ¿cierto? Todos esos cables que le conectamos a nuestro paciente. Obviamente el paciente tiene que estar sedado porque son agujas, netamente, que están dentro de su porción, dentro de su piel y que tienen contacto directo. Miremoslo por ahí, muy dormido él. Lo que les hablaba de la presión arterial, quizás a veces manifiestan cuadros de hipertensión, pero es una hipertensión transitoria secundaria a la medicación, pero quizás pacientes bradicárdicos, muy bradicárdicos, que a veces generan un poquito como de temor, ¿cierto? Los trazados también que marcan, cuando hay un estímulo netamente lumínico, ¿cierto? Acá no ha pasado absolutamente nada, acá empieza a estimular toda su corteza y empezar a manifestar algunas zonas. Acá también, súper chévere, como lo hacen con los pacientes. Obviamente él es consciente, ¿sí? Porque está sedado, sin embargo está muy quieto, manifestando todo su comportamiento. Al final de cuentas, utilizar un reversor quizás son de las mejores cosas que te pueden a ti pasar. ¿Por qué? Porque estos fármacos que permiten reversarlos, tanto por ejemplo con las benzodiazepinas como el flumazenil, o algunos opioides, o algunos alfa-adrenérgicos, pues es interesante tenerlo en cuenta desde ese punto de vista, porque nos marca muchas cosas interesantes. Mira el paciente que tenía 40 de cardíaca, ahora tiene 127, que tenía hipertensión, está yendo un poco más a su normalidad, 90 milímetros de mercurio de media, ya la cardíaca está mejorando, entonces, muy cortos, pero que a veces generan algunas cosas. Algunas veces hacemos potenciales evocados, también para determinar el comportamiento, porque la convulsión puede ir aledaña a otros procesos con características patológicos, como presentar sordera en los pacientes. Entonces también tienen que ser sometidos a este tipo de procedimientos. En este tipo de exámenes sí podemos utilizar propofol. No hay ningún inconveniente con este. Utilizamos también desmedetomidina, utilizamos benzodiazepinas. Entonces es muy interesante. Cada un estímulo indiscutiblemente en sus dos oídos y nos va dando una curva y dependiendo de las curvas y de los picos, asimismo vamos manifestando. Buena charla. ¿Anestésicos locales estarían indicados en pacientes convulsivos? Sí estarían indicados, no tengo ningún problema. Quizás de lo que más he hecho en mi vida es leer de anestésicos locales y me parece que es súper interesante. Me parece que es súper interesante anestésicos locales porque para mí la anestesia, si hablamos de un procedimiento que es programado desde el punto de vista de la anestesia locorregional, anestésicos locales marcan la pauta. Entre menos fármacos con características depresoras y que generen inestabilidad hemodinámica en mi paciente convulsivo, va a ser mejor hacer un bloqueo locorregional, hacer un bloqueo guiado por ultrasonido o por ecografía, hacer un bloqueo ahondado a un coadyuvante. Entonces, súper importante, hacer una CRI y quizás hacer una infusión de lidocaína combinada con un opioide, también me parece súper importante y no estaría contraindicado, no tengo ningún problema. Dice, para resonancia magnética y tomografía computarizada, ¿es posible antes del procedimiento administrar gabapentinoides con el fin de disminuir los requerimientos? De esto es posible recomendarlo en pacientes que están con tratamientos convulsivos. Sí, si el neurólogo maneja gabapentinoides, tanto pregabalina como gabapentina. No está contraindicado. Incluso de esa terapia
con fármacos antiepilépticos yo no la quito, a excepción de que sea con electroencefalografía. Para resonancia la dejo y no tengo ningún problema. Entonces, lo puedes usar siempre y cuando esté indicado por el neurólogo. Si tú ves que de pronto está con otro anticonvulsivante, lo mejor es no, porque no sabemos qué efecto paradójico puede tener utilizar un gabapentinoide y manejar quizás un bloqueador de canal de sodio, canal de calcio, utilizarlo con un ácido valproico, utilizarlo con una benzodiazepina o con un barbitúrico. Entonces, quizás en ese momento no, pero si el paciente lo está consumiendo, déjaselo y no tengo ningún inconveniente. Joana, listo, mil gracias. Doctores, quiero agradecerles de verdad por la oportunidad que me dan de compartir algo de conocimiento. Traté de ser lo humanamente más posible en el sentido de hacerme entender. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por todo. Si tienen alguna duda, pueden preguntar, me puedo quedar acá, no hay ningún inconveniente, me pueden escribir a mi correo de la Universidad de Antioquia, pueden escribir al grupo, les puedo responder con el mayor de los gustos, no interactúo mucho porque a veces estoy en mil cosas, estoy en quirófano, estoy haciendo otras cosas, sin embargo siempre presto atención a todas sus dudas y sugerencias. Les agradezco muchísimo, nos vemos dentro de 8 días para hablar un poquitico del paciente politraumatizado, también otras cosas que me gusta tocar el tema y me parece que es muy bonito. Si no sabemos, si no conocemos, encontramos la forma y créanme que para mí es un orgullo que ustedes me hayan prestado atención y estar en Better Wet. Muchas gracias por todo y les agradezco de corazón. Bueno, muchas gracias, doctor, por la participación en el encuentro virtual de hoy. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar el link de grabación en el campus y que cualquier duda o consulta pueden hacerlo vía foro. Muchas gracias, doctor, y muy buenas noches a todos. Vale, que estén muy bien. Muchas gracias a todos y un abrazo para todos. Doctania, muchas gracias por estar presente. Y a todos ustedes, doctores, de corazón, muchas gracias.